Muy buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien en estos días tan complicados donde hay que tomar precaución al respecto y ser lo más, digamos, precavidos para que no tengan ningún problema de salud. De alguna forma esto también ha ayudado para poder utilizar estas herramientas como es el Internet de alguna forma que nos puede ayudar a todos, ¿ya? Y sacarle provecho al máximo. Bueno, en esta oportunidad nosotros vamos a comenzar a desarrollar la unidad número 1, que son los inicios de la modernidad, el humanismo, la reforma y el choque de dos mundos. Es harto contenido, por lo tanto les ruego atención. De todas formas, usted ya sabe que mucho material se puede encontrar de internet, del libro de estudio, por lo tanto también hay que sacarle provecho, como decía anteriormente, a esta herramienta. Nosotros hoy día vamos como objetivo a señalar las principales características del humanismo en la Edad Moderna. Primero que todo tenemos dos conceptos fundamentales, uno que es el humanismo y el otro que es Edad Moderna. Según el objetivo, el humanismo se encuentra dentro de la Edad Moderna, por lo tanto la Edad Moderna vendría siendo algo mucho más extenso, ¿ya? Claramente, desde el siglo XV al siglo XVIII, la Edad Moderna se desarrolla. Y el humanismo ocupa digamos, o es un elemento de la Edad Moderna, ¿ya? Un elemento que nosotros vamos a desarrollar ahora. De todas formas, usted ya puede encontrar este material en la plataforma porque yo lo envié con anterioridad, los días anteriores. Me imagino que usted lo habrá revisado, ¿ya? Por lo tanto, ahora vamos a explicarlo un poco más detalladamente, ¿ya? El humanismo. Lo primero que nos llama la atención, ¿cierto?, es esta imagen, ¿ya? Donde usted podría quizás tomar atención en algunos libros que están por ahí, ¿cierto? Logran nuevamente apreciar otro libro ahí, ¿ya? Personas que se están como preguntando, hombres barbudos, ¿cierto? Una especie de catedral o edificio como del conocimiento, ¿ya? Bueno, precisamente de eso trata un poco el humanismo, de la búsqueda del conocimiento, de digamos, las agrupaciones que se realizan para los estudios de la época, ¿ya? Personas que se reunían para poder buscar el conocimiento, artistas, etc., ¿ya? Cuando hablamos del mundo medieval al mundo moderno, ¿por qué me voy tan atrás? Ustedes dirán al mundo medieval, porque es necesario ver algunos de los cambios relevantes que hay entre el mundo medieval y el mundo moderno. Primero entonces, desde final del siglo XV hasta el siglo XVIII ya sabemos que se desarrolla la Edad Moderna, ¿ya? Bueno, en el XV se representa con el fin del Imperio Bizantino, entonces el término de la Edad Media, en el siglo XVIII, se da el desarrollo del Imperio Colonial, o del imperialismo colonial, más bien dicho, que tiene que ver con las grandes potencias en Europa que dominan a otros países, de los cuales nosotros también vamos a abordar en alguna oportunidad. Y Europa deja de ser una de las zonas aisladas del mundo, ¿ya? Sino que ahora surgen también en el siglo XVIII, estoy hablando, otras zonas como por ejemplo América, ¿ya? Estados Unidos también pasa a ser uno de los imperios importantes, por lo tanto ya hablamos de características totalmente distintas a las que se daban en la Edad Media. Y acá, para ser más específico aún, tenemos un cuadro comparativo entre el mundo medieval y el mundo moderno, ¿ya? Si ustedes se fijan, cuando hablamos de la mentalidad europea, hablamos de que en la Edad Media existía una mentalidad teocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? No sé si lo recuerdan, pero en la Edad Media, cuando hablamos de teocentrismo, hablaba de que Dios era el centro de todo el mundo, prácticamente. La religión, todo giraba en torno a la religión, a Dios, y no daba mucho espacio al desarrollo de lo humano, de la ciencia. En cambio, en el mundo moderno hay una mentalidad totalmente distinta, que es la mentalidad antropocéntrica, que es entonces la ruptura de esta cristiandad. Comienzan a surgir nuevas iglesias, de hecho hay una reforma protestante de la que vamos a hablar más posteriormente, y que no significa que el hombre deja de creer en Dios, más bien el hombre sigue creyendo en Dios, sigue siendo muy creyente, pero esto no va a ocupar el 100% de la vida, ¿ya? Es decir, la religión no va a ser el 100% de la vida cotidiana,
Más bien va a ser una parte importante, pero el hombre también se va a dar espacio para desarrollar otros aspectos también, como por ejemplo la ciencia. ¿Ya? Lo que respecta a la sociedad, en la Edad Media hablamos de que la sociedad era estamental, es decir, existían ciertos grupos que tenían privilegios y otros menos privilegios. ¿Ya? La nobleza, el clero, campesino, el vasallaje, ¿ya? Eran, digamos, grupos sociales totalmente distintos los unos a los otros. ¿Ya? En la sociedad del mundo moderno también aparece una sociedad estamental, pero aparece un nuevo estamento o un nuevo grupo social que van a ser los burgueses. ¿Ya? Que los burgueses en realidad venían desarrollándose ya desde la Edad Media, pero acá se desarrollan ya como una clase consolidada de principalmente personas que se dedicaban al comercio. Ya vamos a abordar también más específicamente sobre esto. En lo que respecta a la economía, en la Edad Media era una economía cerrada, basada principalmente en la agricultura. ¿Por qué? Porque existían los feudos, no sé si lo recuerdan también, que el feudo era un lugar cerrado completamente, ¿ya? Se vivía encerrado en ese feudo porque existía un temor a lo que pasaba en el exterior, sobre todo por la guerra, ¿ya? Y, perdón, me pasé ahí. Y en la edad moderna, con lo que respecta a la economía, era una economía más bien abierta, donde existía un desarrollo entre naciones y nace un concepto fundamental que también vamos a desarrollar después, que es el capitalismo. En la organización política, en el mundo medieval, monarquías, obviamente, ¿ya? El poder político también estaba muy unido a la iglesia, es decir, gobernaba prácticamente el rey junto con la iglesia, y en la edad moderna existió la conformación de los estados nacionales, es decir, de la creación de los primeros países, por ejemplo, Alemania, la unificación alemana, y la creación de imperios, de nuevos imperios, ¿ya? Más consolidados. Lo que respecta al espacio territorial, en la Edad Media, por ser principalmente ligado al feudalismo también, era muy cerrada. Y en el mundo moderno también existían migraciones, exploraciones fuera de Europa, por ejemplo, la aparición de un nuevo continente como es América. Por lo tanto, hablamos de un espacio territorial abierto a nuevos desplazamientos del hombre. ¿Ya? Rasgos centrales del mundo moderno. ¿Qué aspectos cambian? Primero, existe una revalorización de lo greco-latino, es decir, del mundo clásico, de lo que es romano y griego. ¿Ya? Se busca la verdad de todo, se cree en la dignidad del ser humano, en el pensamiento racional comienza la base de la ciencia. Y lo que ustedes ven acá, por ejemplo, es un grabado de Leonardo da Vinci, un renacentista por excelencia, ¿ya? Y una persona que también viendo, por ejemplo, un globo terráqueo, descubriendo quizás nuevos territorios. Eso es típico del hombre renacentista, del hombre moderno, ¿ya? Ligado a las ciencias. El humanismo renacentista, ya sabemos que es antropocéntrico, es decir, el hombre ahora va a ser el centro de la sociedad. Acá está muy bien retratado en lo que dibujó también Leonardo da Vinci en su obra El hombre de Vitruvio, que está en un cuaderno que él hizo y representa, ¿cierto?, al hombre como el centro de la Tierra, ¿ya? Ese círculo representa el antropocentrismo y además está dentro de un cuadrado que representa la perfección del hombre en la naturaleza. Lo humano es capaz de crear su destino, puede ser cristiano, lo que le decía anteriormente, pero Dios ya no es sobrevalorado, no es el centro de todo, sino que también da espacio al conocimiento, a la búsqueda de la razón, del intelecto. ¿Ya? Se desarrolla a partir del siglo XIV en adelante, pero sus puntos cúlmines máximo datan del siglo XV al XVI. En estos dos siglos es, digamos, el esplendor del Renacimiento de la época. Bueno, ahí tenemos un retrato de Leonardo da Vinci, como decía, el humanista renacentista por excelencia. Ya vamos a ver la diferencia entre esos conceptos. Y claro, los humanistas consideran la Edad Media como un periodo oscuro, ¿ya? Donde no pasó mucho, donde la iglesia dominó todos los campos de la cultura y de la ciencia. Por lo tanto, los humanistas querían dejar de lado lo que fue la Edad Media para dar paso a una nueva era de conocimiento. Los humanistas también intentaban resolver problemas comunes, ¿ya?
Para eso se implementaban de textos de la filosofía, de la literatura, de la historia, de la gramática, ¿ya? Para, como le decía anteriormente, dejar de lado estos aspectos de la Edad Media, sin cultura o de estancamiento cultural, que en realidad era una mentalidad que tenían los humanistas, porque en realidad en la Edad Media sí aparecieron muchas cosas y hubo adelantos científicos bastante importantes. Pero los humanistas modernos pensaban que en la Edad Media era algo que había que dejar atrás y había que sobrepasarlo porque tenían que venir tiempos de ciencia y de inventos y de descubrimientos. El humanismo y el renacimiento. La principal diferencia, y aquí me voy directamente a esto, es que el humanismo es un movimiento intelectual. ¿Ya? Vamos a hablar también en la próxima clase de algunos intelectuales y de lo que pensaban ciertos intelectuales, algunos conceptos clave. En cambio, el Renacimiento es un movimiento artístico, principalmente artístico, ¿ya? Que se difunde, como les decía, en el siglo XV y XVI principalmente. Y ahí vemos a un humanista, ¿cierto? Pensando y escribiendo quizás lo que él investigó o estudió. ¿Ya? ¿Cómo se difunde este humanismo renacentista? Bueno, hay varias formas. Nosotros vamos a hablar rápidamente de las más importantes. Primero, de la ocupación de Constantinopla, de los turcos. ¿Ya? Todos los sabios bizantinos salieron de Constantinopla y se fueron principalmente a Italia, a Europa. Estos sabios bizantinos se llevaban sus textos escritos principalmente en griego o en latín y en hebreo, y las personas que habitaban en Italia, principalmente donde llegaron estos bizantinos, se vieron obligados a aprender estas lenguas que prácticamente estaban muertas para poder leer los textos que estos sabios bizantinos llevaban en sus brazos. La imprenta también, creada por Gutenberg en 1445, también fue una forma de difundir la idea del Renacimiento y del humanismo, principalmente, ¿cierto? Intelectual. Fue fundamental. ¿Ya? Los mecenas, que fueron personas que tenían mucho dinero y que, digamos, financiaron a los grandes artistas. Algunas de estas familias que tenían tanto dinero eran los Médicis o los Borgia. Principalmente los mecenas más importantes estaban en Italia y ellos eran los encargados de financiar, por ejemplo, obras tan importantes como el David, ¿ya? O pintura de Miguel Ángel, incluso de Leonardo da Vinci, ¿ya? Responde a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las más importantes diferencias entre el mundo medieval y el mundo moderno? ¿Cómo definirías el antropocentrismo? ¿Por qué considerarías que la imprenta como un descubrimiento fundamental para nuestra sociedad, ¿no? Hasta el día de hoy? Bueno, eso lo vas a tener que responder en tu cuaderno. También les adjunté una guía que por favor lean las instrucciones, porque acá aparece que esta guía es formativa. Deben desarrollarla, pero no me la envíen, sino que la van a guardar, la van a archivar, porque cuando volvamos a clase la vamos a trabajar entonces ahí. Y aquí aparecen algunos textos, lo mismo que yo acabo de explicar, los mecenas, la imprenta, ¿cierto? Y luego algunas actividades para desarrollar. Eso, jóvenes, espero que haya sido productivo este pequeño espacio y cualquier duda, por favor, al correo institucional que aparece ahí en las instrucciones y nos estamos viendo entonces en otra oportunidad. Hasta luego.